Primero, un estruendo como si la tierra misma se derrumbara. Luego, un silbido en el aire y un instante después, un bloque de piedra, con el peso de una herrería entera, se incrusta en el muro. Las piedras vuelan a la velocidad de un tornado, dejando en el aire rastros de polvo y muerte. Los historiadores escribieron que estos proyectiles de piedra pesaban hasta 25 kilogramos y volaban más de 300 metros. Esto no es una metáfora, son hechos registrados por los ingenieros militares romanos, y quien controlaba este monstruo no era un hombre, sino una máquina que los propios romanos apodaron asno salvaje, el onagro. Pero ¿por qué un asno? ¿Por qué no un toro, un león, una bestia más fuerte? En este nombre reside la esencia misma de su carácter. El onagro es una máquina de lanzamiento de proyectiles de la antigua Roma, una variedad de catapulta que utilizaba el par de torsión de haces retorcidos. Su poder nacía de una furia comprimida, como si la tierra misma impulsara el proyectil. Los romanos decían que su golpe era similar a la coz de un asno salvaje, repentino, impredecible, demoledor. Y esta comparación resultó ser más precisa que cualquier fórmula. Imagina un campamento romano, líneas rectas de tiendas, el golpeteo de los martillos, el olor a resina. Junto a la muralla de la fortaleza, una torre de madera. Cerca, varias personas giran pesados cabrestantes. El crujido se intensifica, las cuerdas se tensan, la madera gime. Y entonces una explosión de silencio, un enorme tirón. El marco de madera es lanzado bruscamente hacia atrás, y una piedra se precipita por el aire, dejando tras de sí polvo y eco. Cada disparo del onagro es como un golpe del martillo del destino. Los hallazgos arqueológicos confirman la existencia de tales máquinas en campamentos romanos en territorios desde Britania hasta Siria. Sus restos fueron encontrados junto a proyectiles de piedra y elementos metálicos de sujeción, pero la idea misma de lanzar bloques de 20 kilogramos a 300 metros no surgió del deseo de impresionar. Fue un arma de desesperación y disciplina. Cuando los romanos se encontraron con las inexpugnables fortalezas de Oriente, los arietes y las escaleras comunes dejaron de funcionar. Entonces dirigieron su ingenio hacia la fuerza mecánica. En las fuentes romanas se menciona que la primera versión del onagro fue creada hacia finales del siglo I a.C., durante el período de asedios activos en Asia Menor. Polibio y Vitruvio describieron los principios de funcionamiento de máquinas que utilizaban haces retorcidos de cabello o tendones. Estos haces tensos daban al brazo una tensión colosal y convertían una simple piedra en un proyectil mortífero. Las reconstrucciones modernas muestran que el disparo iba acompañado de un sonido que podía compararse con una descarga de artillería. Pero cada maravilla mecánica tenía su propio genio romano. Un hombre que veía en la madera y la cuerda no solo material, sino un arma. En el cuartel general de cualquier campamento de campaña existía el puesto de ingeniero, al que llamaban Architectus Ballistarium. Él era responsable de todas las máquinas de lanzamiento, su calibración y la precisión del disparo. De sus cálculos dependía no solo la victoria, sino también la vida de cohortes enteras. Cada ingeniero de este tipo sabía: un error de 1 grado en el ángulo de inclinación significaba que la piedra no destruiría el muro, sino que golpearía a los propios. Por eso, los romanos trataban a los onagros como a seres vivos, los alimentaban con grasa, lubricaban las ruedas, revisaban las cuerdas antes de cada disparo. Un haz retorcido roto podía llevar a una catástrofe. Las tablas estallaban, los fragmentos volaban, los soldados morían junto a su propia arma. Todo esto hacía del onagro no solo una máquina, sino un símbolo del carácter romano, preciso, obstinado y capaz de convertir la paciencia en una fuerza destructiva. Pero antes de que esta máquina se convirtiera en leyenda, Roma recorrió un largo camino.
desde simples torres de asedio hasta maravillas mecánicas, donde la física se convirtió en aliada del imperio. Y fue precisamente en este camino donde los romanos comprendieron: la fuerza no son solo los músculos de los legionarios, sino también el haz tensado, hecho con los cabellos de sus enemigos. El sol quemaba la llanura, y los legionarios romanos, paso a paso, arrastraban por el camino polvoriento pesadas vigas y haces de cuero. El imperio avanzaba hacia oriente, a tierras donde las ciudades erigían muros del grosor de varias alturas humanas. Y aquí, en estos bastiones de piedra, se ponía a prueba no solo la fuerza de las legiones, sino también el genio de sus ingenieros. Los historiadores escribieron que fue precisamente durante el reinado del emperador Augusto, hacia finales del siglo I a.C., cuando los romanos llevaron el arte de las máquinas de asedio al límite de la precisión. Entre estas invenciones, el onagro se convirtió no solo en un arma, sino en un signo de una nueva era militar, donde la victoria no la decidían los gritos de los soldados, sino el cálculo de ángulos y trayectorias. Quien vio el onagro por primera vez no pudo menos que sentir miedo y admiración. En el campo se alzaba un armazón de madera del tamaño de un carro, reforzado con anillos de bronce. En el centro, un poste vertical con una potente palanca, en cuyo extremo se sujetaba una honda de cuero para la piedra. Todo esto se sostenía sobre haces de tendones retorcidos, impregnados de grasa. Cuando la palanca era tirada hacia abajo con cabrestantes, la máquina parecía inmovilizarse en una tensión furiosa, como una bestia salvaje antes de saltar. En ese instante, los soldados se apartaban a los lados, sabían que el asno no perdonaba errores. Precisamente esta tensión se convirtió en la esencia del término torsión, el principio por el cual funcionaban las catapultas romanas. La energía de torsión es la fuerza que surge al retorcer haces elásticos. Los griegos ya la conocían, pero los romanos la perfeccionaron. Cada haz consistía en cientos de hilos, la mayoría de las veces de crin de caballo o tendones de animales. Se los lubricaba para evitar que se secaran y se los cambiaba después de cada asedio importante. Era una mecánica viva, carne, madera y metal en un solo sistema. Los reconstructores modernos calcularon que la tensión de los haces en un onagro grande alcanzaba varias toneladas. Al disparar, la palanca aceleraba la piedra a una velocidad de más de 100 kilómetros por hora. Al impactar contra el muro, un proyectil así perforaba la mampostería y provocaba un derrumbe. Los ingenieros romanos señalaban que el ángulo de tiro debía ser de unos 45 grados. Era precisamente este el que permitía lanzar el proyectil a 300 metros. Estas cifras no son una leyenda. Los cálculos coinciden con los fragmentos de máquinas hallados por los arqueólogos y las descripciones de Vitruvio, el arquitecto militar romano. Pero detrás de cada disparo había un equipo de 6 a 8 personas. 1 verificaba la tensión, 2 manejaban los cabrestantes, 1 se encargaba de la carga de la piedra y otros 2 aseguraban el mecanismo contra averías. El comandante daba la orden, levantando un palo de madera, y el aire se llenaba de un sonido similar al estruendo de un trueno. Tras el disparo, el asno retrocedía, a veces incluso rompiendo los topes. Este retroceso fue lo que dio nombre a la máquina. Se agitaba como un animal salvaje. Cada legión disponía de una batería completa de estas máquinas, dirigida por un oficial llamado prefecto de balistas. Su tarea era coordinar el fuego, estableciendo un ritmo de impactos, como una orquesta de guerra. Cientos de piedras volaban en un arco, destrozando torres y puertas. Donde antes un asalto duraba semanas, ahora bastaba con un día. Livio escribió que durante el asedio de Amida, una sola descarga de onagros destruyó una torre de 10 codos de grosor. Incluso los enemigos reconocían, los romanos habían convertido la guerra en una ciencia de ingeniería. Pero esta ciencia también tenía un lado oscuro.
Para ensamblar un onagro se requerían unos 300 kilogramos de madera y hierro. El transporte de los haces, que se hacían con tendones de animales, llevaba semanas. En condiciones de campaña, las máquinas a menudo tenían que ser desmontadas y transportadas en mulas. Cada piedra pesaba 20 o 25 kilogramos, lo que significaba que incluso una sola descarga requería el esfuerzo de una decena de soldados enteros. Los legionarios no solo guerreaban, construían, tiraban, lubricaban, calculaban. Y en esta combinación de trabajo y muerte nacía la imagen de Roma, un imperio que no conocía límites, mientras pudiera medirlos por el número de pasos y la tensión de una cuerda. Pero la fuerza del onagro no residía solo en la física, llevaba consigo el miedo. Los enemigos de los romanos contaban que con el primer disparo los muros parecían estremecerse por el grito de una bestia invisible. Las piedras que caían del cielo provocaban el pánico. Nadie entendía de dónde venían. El efecto psicológico era colosal. Incluso si la máquina no acertaba el objetivo, su presencia minaba la voluntad de los defensores. Las crónicas dicen que en algunos asedios los enemigos se rendían solo al ver cómo los legionarios instalaban sus máquinas. Y aún así, a pesar de su poder, el onagro seguía siendo un aliado inconstante. Era caprichoso, dependía de la humedad, del viento, del estado de los haces. A veces, al disparar, la palanca se rompía, convirtiendo el arma en una trampa mortal para los propios. Pero precisamente este peligro hacía del onagro un símbolo del propio imperio romano, fuerte, calculador y, sin embargo, mortalmente vulnerable cuando su propio poder se salía de control. Así entendieron los romanos. Controlar la fuerza significa domar a la bestia salvaje, y cada vez que colocaban su máquina en una nueva posición, era como si preguntaran al cielo si resistiría otro golpe. Cuando los primeros rayos de sol tocaban el campamento romano, decenas de máquinas de madera ya estaban en posición. El aire olía a resina, a sudor y a hierro. El centurión recorría lentamente la formación, revisaba las cuerdas, ordenaba reemplazar las vigas agrietadas, regañaba a quienes habían lubricado mal los haces. La mañana del asedio comenzaba como un ritual sagrado. Cada error podía costar una vida. Abajo, bajo los muros, los defensores hacían ruido, lanzando insultos y flechas. Pero en el campamento de Roma reinaba el silencio. Solo el ligero crujido de los cabrestantes y la respiración acompasada de los legionarios que tensaban las cuerdas lo rompían. Y cuando la primera piedra fue levantada en la honda, pareció que la tierra misma contuvo el aliento. Los historiadores escribieron que los romanos comenzaban el bombardeo al amanecer, cuando el sol golpeaba los ojos de los enemigos. La luz cegaba a los defensores, y las piedras, volando desde el resplandor, parecían mensajeros de los dioses. La táctica era impecable. Varios onagros disparaban por turnos para crear un ritmo continuo de impactos. Cada piedra caía del cielo unos segundos después de la anterior. Esta lluvia de piedra destrozaba muros, torres y la voluntad humana. Fue entonces cuando los romanos utilizaron el concepto de batería, un grupo de máquinas que actuaban sincrónicamente. Uno de los términos más importantes que describen este proceso es balista. Esta era la hermana mayor del onagro, que lanzaba no piedras, sino flechas y lanzas. Si el onagro rompía muros, la balista hería a las personas. Juntos creaban un dúo mortífero, donde el sonido del impacto y el silbido de las flechas se fusionaban en una orquesta de destrucción unificada. Los científicos modernos señalan que en un asedio típico se podían usar hasta 20 máquinas de cada tipo. Para el enemigo, esto equivalía a una catástrofe natural. Las piedras caían desde arriba y los pernos de hierro atravesaban todo lo que se movía abajo. Livio escribió que durante el asedio de Filipópolis, en Asia Menor, los proyectiles de piedra de los onagros derribaban las almenas de las murallas de la fortaleza, convirtiéndolas en polvo.
Cada disparo era costoso. Las piedras debían ser extraídas, pulidas, ajustadas al tamaño, pero el efecto lo justificaba todo. En un día, una batería podía lanzar cientos de proyectiles. Los arqueólogos han encontrado junto a antiguos campamentos montones de piedras esféricas del mismo diámetro. Estas eran las municiones de la antigüedad. Se fabricaban de antemano y se almacenaban cerca de las máquinas, como los proyectiles de artillería modernos. Los romanos conocían el valor de la velocidad. Para mantener el ritmo, organizaban destacamentos especiales de esclavos y soldados auxiliares. Estas personas transportaban los proyectiles, cambiaban las piezas rotas, tensaban los haces. El trabajo era infernal: calor, polvo, rugido. Los legionarios a menudo sufrían quemaduras por los herrajes metálicos incandescentes, y sus manos estaban cortadas por las fibras de los tendones, pero la disciplina no permitía detenerse. La orden del centurión sonaba breve: tenderé, tensar. E inmediatamente, decenas de manos se aferraban a los cabrestantes. Los cálculos modernos muestran que la cadencia de tiro promedio de un onagro era de un disparo cada 2 minutos. Esto era suficiente para destruir un muro en un día. Pero los romanos no se apresuraban. Cambiaban metódicamente el ángulo de tiro. Estudiaban la reacción del enemigo. Las máquinas golpeaban no solo las fortificaciones, sino también los patios interiores, provocando incendios. Las piedras, impregnadas de resina, se encendían al impactar. Así, convertían el asedio en una tormenta de fuego. En los campamentos romanos existía un estricto orden de seguridad. Nadie tenía derecho a permanecer detrás del onagro. Al disparar, la palanca rebotaba con una fuerza monstruosa. Las crónicas describen casos en que a un soldado le arrancaron la cabeza de un solo golpe de la viga. Por eso, los romanos colocaban escudos y vallas de madera cerca para contener el retroceso. Este peligro mortal generaba un respeto especial. Los legionarios decían que el onagro exigía obediencia y coraje, como un dios caprichoso. Según el testimonio de Tácito, los ingenieros observaban durante mucho tiempo la trayectoria de las piedras, anotando dónde caían. Después de cada descarga, movían la máquina unos codos para precisar el ángulo. Todo ocurría con una precisión asombrosa. Incluso el viento y la humedad se tenían en cuenta. Los guerreros verificaban la tensión de los haces antes de cada disparo. Esta obsesión por la precisión distinguía a los romanos de todos sus enemigos. Su fuerza no residía en la sorpresa, sino en la inevitabilidad. Y aún así, cuando el estruendo de las piedras cesaba, el campo de asedio se transformaba en un paisaje de miedo. Las paredes mostraban agujeros, abajo yacían cuerpos, y los romanos ya levantaban nuevas piedras. Sabían que cada fortaleza caería, era solo cuestión de tiempo. Esta conciencia los hacía casi implacables. Por la noche, junto a las hogueras, los legionarios decían: el asno salvaje no duerme hasta que no rompe la piedra. Y en estas palabras no había solo una broma, sino la filosofía del imperio. Fue entonces cuando en Roma surgió una nueva comprensión de la guerra, no como un estallido de furia, sino como el arte del cálculo. El onagro se convirtió en un símbolo de esta época, donde la voluntad humana se unía con la fría lógica de la mecánica. Pero cuanto más poderosa se volvía el arma, más se acercaba a los romanos otra fuerza, su propia soberbia, lista para golpear un día tan repentinamente como el asno salvaje al amanecer. El polvo se levantaba en columna, el sol golpeaba los ojos y el aire temblaba por el calor y el zumbido. Donde antes se erigía una ciudad majestuosa, ahora solo se alzaban muros con boquetes y humo. Este era el momento en que el onagro revelaba toda su monstruosa potencia. Las piedras, volando desde el cielo, destruían todo: columnas, puertas, templos.
El asedio se convertía en una lenta aniquilación. Los historiadores escribieron que durante las campañas de Trajano en Oriente, tales máquinas se usaban por doquier. Cada fortaleza, cada torre conocía este sonido, el golpe ronco de la palanca, el silbido del aire y el sordo estruendo de la piedra que caía. Los romanos no disparaban al azar, cada golpe tenía un objetivo, calculado al codo. En los muros quedaban abolladuras del mismo tamaño, como si una mano invisible hubiera trabajado sobre ellas. De la precisión se encargaba un oficial al que llamaban centurión de artillería. Se le enseñaba geometría, medición de ángulos y cálculo de distancias. Tenía instrumentos especiales, escuadras de madera y reglas con muescas que permitían trazar la trayectoria. Estas herramientas, de apariencia simple, convertían la guerra en ciencia. La culminación de cualquier asedio llegaba cuando los muros empezaban a agrietarse. Las piedras, de 25 kilogramos de peso, caían desde decenas de metros de altura y perforaban la mampostería como un cuchillo la mantequilla. El estruendo era tal que las voces se ahogaban en él. La tierra temblaba bajo los pies, y dentro de la fortaleza todo se convertía en caos. Los defensores se agitaban, intentando tapar los agujeros, pero cada parche se desintegraba inmediatamente bajo un nuevo impacto. Livio escribió que, durante el asalto en Armenia, una torre de piedra caliza blanca se derrumbó después de la 30ª descarga. La palabra misma asedio en latín sonaba como obsidio, rodeado, presión. Y precisamente la presión, no la sorpresa, era el arma principal de Roma. Los legionarios no buscaban victorias rápidas, ellos presionaban, metódica e ineludiblemente, hasta que el enemigo se quebraba desde dentro. El onagro se convirtió en la encarnación de este principio, una máquina que no conocía el cansancio. Se la podía reparar, cambiar las cuerdas, reforzar las palancas, pero el ritmo de sus golpes seguía siendo el mismo, mesurado, frío, como el pulso del imperio. Los hallazgos arqueológicos confirman los relatos de los autores antiguos. En la zona de Numancia, una antigua fortaleza en España, se encontraron decenas de piedras redondas con los bordes mellados, rastros de impacto contra los muros. Algunos proyectiles todavía conservan restos de resina con la que los cubrían para mayor resistencia. Los científicos suponen que estos proyectiles pertenecieron precisamente a los onagros romanos de la época de los Escipiones. Así, bajo la capa de polvo, los arqueólogos encontraron no solo un arma, sino huellas de pensamiento, materializadas en piedra. La maestría táctica de los romanos se manifestaba en la habilidad de combinar diferentes tipos de armas. Los onagros golpeaban los muros, las balistas, las torres y los escorpiones, la fuerza viva. El escorpión, una versión menor de la balista, lanzaba pernos de hierro de 1 metro de largo. Estas máquinas se situaban más cerca de la línea del frente, protegiendo a los legionarios que transportaban las piedras. Todo el asedio recordaba una puesta en escena teatral, donde cada mecanismo tenía su lugar, y cada soldado conocía su papel. Mientras las piedras desgarraban los muros, al amparo del humo y el polvo, los zapadores se acercaban a las paredes, cavaban minas, prendían fuego a las vigas, instalaban arietes, y todo esto ocurría bajo el zumbido de los onagros. Estas máquinas no solo destruían, sino que también distraían la atención, creaban ruido, impedían al enemigo escuchar los pasos de los legionarios que se acercaban. Era un horror sinfónico, donde cada detalle contribuía al efecto general. Pero la potencia tenía un precio. Con cada disparo, la máquina experimentaba una enorme carga. Después de varias decenas de descargas, las vigas se agrietaban, los haces se estiraban, y los ingenieros se veían obligados a desmontar la estructura, reemplazando piezas. Esto llevaba horas, a veces días. Sin embargo, los romanos siempre tenían un suministro de cuerdas, grapas de hierro, resina. Su logística era asombrosa. Para un gran asedio necesitaban hasta 300 toneladas de materiales. Todo esto era entregado por caravanas desde la retaguardia. Los propios legionarios vivían junto a estas máquinas durante semanas.
Se acostumbraban a su sonido como otros se acostumbran a la lluvia. Las piedras caían sobre los muros con un ritmo determinado, y con el tiempo, este ritmo se convertía en la música de la guerra. Los soldados sabían, mientras el asno ruge, el imperio vive. Este sonido se convirtió en parte de su fe, en el orden, en la fuerza, en la eternidad de Roma. Tácito mencionaba que algunas legiones incluso adornaban sus onagros, les pintaban símbolos, les grababan divisas latinas, non cedit, no cede, ultima manus, el último golpe. Estas inscripciones no eran una bravata, sino una forma de recordar que la máquina era una extensión del hombre, y mientras el hombre fuera preciso e incansable, también viviría su arma. Cuando finalmente los muros de la ciudad sitiada se derrumbaban, los romanos no se apresuraban a irrumpir. Esperaban a que el polvo se asentara, a que el enemigo perdiera definitivamente el ánimo. Solo entonces, al grito de trompetas y tambores, avanzaban. El estruendo de las piedras cesaba, y el silencio parecía aún más terrible, porque todos sabían, mañana este sonido se repetiría ante un nuevo muro, bajo otro sol. Roma seguía avanzando, y el asno salvaje se preparaba de nuevo para el salto. Cuando el polvo se asentaba y las murallas finalmente se derrumbaban, comenzaba el último acto del asedio romano. La entrada a la ciudad estaba abierta, pero el silencio no significaba el final. El onagro se detenía, como una bestia que ha cumplido su orden. Su palanca descendía lentamente, y los soldados se acercaban a la máquina como a un ser vivo, con cautela, con respeto. Sabían que, apenas ayer, esta bestia de madera decidía el destino de miles de personas. Los historiadores señalan que, tras la finalización del asedio, los ingenieros examinaban minuciosamente cada detalle de la máquina, como sacerdotes que investigan los restos de un sacrificio. Si el onagro sobrevivía y no se rompía, se consideraba bendecido. En este momento, Roma celebraba no solo la victoria, sino también el triunfo de la razón ingenieril. El imperio no se sostenía en la casualidad, sino en el cálculo. Incluso la destrucción era para ellos matemática. Cuando los escombros de las murallas caían dentro de la ciudad, los romanos ya sabían dónde establecerían el campamento, cómo construirían el acueducto, dónde edificarían el foro. Las piedras que poco antes eran armas, ahora se convertían en material de construcción para una nueva provincia. Así, la guerra se transformaba en una continuación de la arquitectura. Una de las descripciones más vívidas de las consecuencias del uso de onagros fue la mención de Amiano Marcelino, quien escribió sobre la destrucción de Amida en el siglo IV después de Cristo. Señaló que las piedras caían del cielo, como si la propia Juno las arrojara desde el Olimpo. Esto no era solo una imagen, sino la realidad del campo de batalla antiguo. Casas en llamas, cadáveres bajo los escombros, el silencio después de la tormenta. Los guerreros que estaban junto a las máquinas no se alegraban, miraban las ruinas y comprendían que aquello era el resultado de su trabajo, preciso como el trabajo de un carpintero, pero despiadado. Aquí cabe introducir el concepto de legio fabrum, la legión de ingenieros. Estos no eran solo soldados, sino especialistas, constructores y artesanos. Diseñaban las máquinas, calculaban la resistencia de las vigas, supervisaban la tensión de las cuerdas. En sus manos la guerra se transformaba en un oficio. Sin ellos ningún onagro se habría elevado, ningún disparo habría sonado. Los romanos decían, no vence la espada, sino la razón que tensa la cuerda. Después del asedio, las máquinas eran desmanteladas, las partes de maderas preciosas, fresno, roble, haya, se transportaban para ser usadas de nuevo. Los haces de cuero se reemplazaban por nuevos y los elementos metálicos se forjaban de nuevo. Era un ciclo cerrado, la guerra se alimentaba a sí misma.
En las grandes guarniciones existían talleres donde permanentemente había decenas de onagros semidesmantelados, listos para una nueva campaña. Los arqueólogos encontraban allí herramientas, planos, fragmentos de palancas, y todo esto confirmaba: Roma creaba un sistema de producción continua de armas, siglos antes de la era industrial. Pero detrás de todos estos cálculos había personas. Soldados que durante meses arrastraban pesadas vigas, dormían en el suelo, comían una ración de pan, vino y carne salada. Cada uno de ellos llevaba una armadura de 20 kilogramos y al mismo tiempo debía manejar una máquina cuyo solo brazo pesaba el triple. Eran al mismo tiempo constructores y destructores. En sus ojos no había odio, solo costumbre. Roma les enseñó a ver en la destrucción parte del orden. En algunas campañas, según el testimonio de Casio Dio, los enemigos intentaron usar sus análogos de onagros contra los romanos, pero más a menudo esto terminaba en catástrofe. Máquinas mal calculadas se rompían y los proyectiles caían directamente sobre sus propias filas. Los romanos, en cambio, podían permitirse algo que nadie más tenía: la estabilidad. Sus máquinas se construían según estándares: el tamaño de la palanca, la longitud del haz, la masa de la piedra. Todo era igual para que cualquier ingeniero pudiera ensamblar un onagro de memoria, como un legionario conoce su formación. El impacto psicológico de esta arma no era menor que el físico. Incluso después de la toma de la ciudad, los romanos dejaban varias máquinas a la vista para mantener a los conquistados con miedo. El onagro se convirtió no solo en un medio de guerra, sino que se transformó en un símbolo de poder. Se lo representaba en bajorrelieves, se lo acuñaba en monedas y a veces se lo instalaba en los foros, en memoria de grandes victorias. Para los romanos era un monumento a su propia razón, pero cada símbolo tiene una cara oculta. Poco a poco, la dependencia de las máquinas comenzó a cambiar al propio ejército. Donde antes decidía la valentía del guerrero, ahora vencía la mecánica. Los comandantes cada vez más confiaban en los ingenieros y no en la valentía. César todavía veía la guerra como un arte de maniobra, pero sus herederos como un juego de números y ángulos. Con cada nuevo asno, Roma se volvía más fría, más racional, más precisa. Y aún así, en esta precisión se escondía también su vulnerabilidad. El imperio, acostumbrado al control sobre cada palanca, un día se enfrentaría a un enemigo contra el cual los cálculos no servirían. Allí donde no decide la física, sino el espíritu, y entonces el asno, antaño símbolo de fuerza, se convertiría en un recordatorio. Cualquier máquina solo puede tensarse hasta el límite, después se rompe. Con los años el onagro se hizo más grande, más pesado, más perfecto, pero cuanto más perfecto se volvía el arma, más se alejaba del hombre el sentido de su uso. Roma convertía la guerra en un ritual, predecible, pulido, frío. Las piedras volaban en una parábola descrita por la mano de un geómetra y caían sobre las cabezas de aquellos que no conocían el álgebra. Así el imperio demostraba su superioridad, no solo por la fuerza, sino por el número, la fórmula, la precisión. Y aún así, en esta perfección ya acechaba el final. Cuando el imperio empezó a resquebrajarse desde dentro, los onagros seguían en las murallas, pero ahora defendían Roma, no conquistaban ciudades ajenas. Los viejos mecanismos, antaño orgullo de las legiones, se pudrían en las torres, sus cuerdas se aflojaban, y nadie sabía cómo tensarlas correctamente de nuevo. La tradición del olvido alcanzó incluso a los ingenieros. Las fórmulas se perdieron, los tratados se desmoronaron en polvo. En el siglo V después de Cristo, los cronistas escribieron que, durante el asedio de la propia Roma, las máquinas restantes disparaban de forma irregular, como ancianos que han perdido la memoria. Cuando los bárbaros irrumpieron en la ciudad, vieron estas moles y no entendieron cómo usarlas.
Las abrazaderas de hierro se oxidaron, los haces se pudrieron, las palancas se rompieron. Lo que una vez fue la encarnación del orden se convirtió en un montón de madera y huesos. En esto había algo simbólico. El asno, que durante siglos desgarró muros, él mismo quedó atado por el tiempo. La máquina, que sirvió al poder, no podía existir sin él. Y aún así, en las ruinas de los antiguos talleres, entre escombros y arena, se conservaron rastros, clavos, trozos de bronce, pulidos por los constantes golpes. Más tarde, en la Edad Media, la gente volvió a inventar máquinas de lanzamiento, sin saber que repetían la idea romana. Les darían nuevos nombres, trebuchet, mangonel, pero el principio seguiría siendo el mismo. La sombra del onagro continuaría viviendo en cada nueva invención. Así, el asno salvaje, símbolo de destrucción, se convirtió en símbolo de memoria. Roma cayó, pero su técnica sobrevivió a sus creadores. El onagro se convirtió en una metáfora de una civilización que creía poder controlar cualquier fuerza, hasta que comprendió que la fuerza requiere no solo cálculo, sino también medida. Y quizás, en el instante en que la última máquina se partió por la mitad, bajo sus escombros quedó enterrada para siempre la idea de la infalibilidad del imperio.